Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Chilena de Medicina del Deporte, a Juan Manuel, su presidente, su staff, por darme esta oportunidad de nuevamente estar en contacto con ustedes y permitirme hablar de este tema que ha sido mi ejercicio profesional en la Federación de Fútbol los últimos años, sobre cómo monitorizar la fatiga para gestionar la carga. Y creo que eso nos está colocando a los médicos del deporte y a los equipos multidisciplinarios en una situación muy importante en la cual somos parte fundamental del rendimiento. ¿Y esto por qué lo decimos? En realidad lo que vemos en este esquema, vamos a ver la primera parte, la carga física o el estímulo físico psicológico de la carga, pues va a ser aplicado en un individuo que ya trae una fatiga acumulada. Y si trae fatiga acumulada, entonces la capacidad de trabajo ese día estará reducida. Y tendremos que ajustar individualmente esa capacidad de trabajo a todos los días para que tanto el rendimiento como la asimilación de la carga, las adaptaciones, se den de manera ideal o para disminuir o eliminar la fatiga acumulada y competir en un corto plazo, como sucede cuando tenemos calendarios congestionados. Es decir, afectar esta dinámica, este ciclo para la disposición a la nueva carga o la disponibilidad a la nueva carga, pues es súper importante porque va a poner al jugador en óptimas condiciones de disponibilidad. Y disponibilidad se dice la capacidad de aprovechar el mayor porcentaje de su potencial deportivo. ¿Qué más quieren los técnicos que pudieran tener siempre sanos? Y segundo, disponibles y a un mayor porcentaje de disponibilidad sus jugadores para la siguiente competencia. Podemos ayudar en ello y podemos ayudar mucho porque es que definitivamente el deporte moderno pues consiste precisamente en la integración de muchas variables muy complejas que también pueden producir resultados también muy variables. Pero si logramos entender el modelo, los sistemas complejos, podemos predecir de alguna manera cómo va a ser el desempeño o la adaptación o reducir la fatiga para aumentar la capacidad de trabajo y por lo tanto la capacidad de rendimiento. Pero es necesario entender los sistemas complejos. Como ustedes ven en este esquema de un partido de fútbol, las interacciones ocurren entre todos los miembros, o sea, entre todas las variables en este caso. Y necesitamos conocer todas esas variables y conocer un poquito de todos los diferentes dominios que componen al individuo, el atleta, para tratar de entender cómo interactúan además estas variables entre ellas y para asimismo poder intervenir sobre diferentes puntos muy específicos. Un paréntesis, el deporte moderno, como ustedes lo ven aquí, los sistemas complejos en el deporte es lo que se está imponiendo. Los sistemas lineales de carga, adaptación, recuperación, eso no ocurre en la vida real y no son, digamos, bases importantes para crear modelos predecibles. Aplicar la carga en el individuo afecta muchas variables individuales, psicológicas, del entorno, del ambiente, y el resultado dependerá de las interacciones entre ellas. Por eso hay que entender como sistemas complejos también dentro de un ámbito ecológico. Por eso los modelos ecológicos aquí se imponen. Miramos en este artículo de Balaguer cómo desde la célula a través de los sistemas complejos se puede llegar al resultado deportivo porque se podría incluso predecir cómo va sucediendo este efecto, pero para ello necesitamos saber cuál es la carga que se aplica primero que todo. Si ustedes no miden la carga y no saben la carga aplicada exactamente, de ahí para allá es muy difícil saberlo, puesto que es en realidad los resultados de una dosis específica de carga, tanto física, psicológica, que se logra aplicar, la que provoca los diferentes aspectos, pero para ello toca afectar diferentes dimensiones. Y si logramos controlar las variables del entorno, podemos de alguna manera hacer que este modelo funcione de la manera como esperamos que se dé el resultado. Y por eso hay que entender el ambiente en el cual se mueve el individuo. Esto es un sistema ecológico. Las principales variables, cuál es su relación, pero además cuál es su jerarquía. Se deben sistematizar. Todas las variables se deben sistematizar, es decir, que debemos tener sistemas de información para poder en realidad, entre tanta información, ver los cambios y las tendencias. Imposible hoy en día, creo, bajo mi punto de vista, pensar que el rendimiento se dé
con un análisis simplista. Necesitamos tener todas las variables sistematizadas para poder evaluar tendencias y mirar cambios en el corto plazo. Con ello obtenemos un modelo, vamos a ver ahora un ejemplo de modelo, para poder hacer todas las intervenciones y aprender sobre los mismos resultados obtenidos para irse depurando. Miremos el modelo un poco más moderno del tema. La carga externa aplicada se hace sobre un individuo que tiene una fatiga acumulada. Los atletas de alto rendimiento no se recuperan antes de 24, 48 o 72 horas, más entre 48 y 72, por ejemplo, en el caso del fútbol. De manera que la capacidad de trabajo será lo que queda, lo que la fatiga deja. Y eso cambia día a día. Esto no es reproducible, esto hay que conocerlo, medirlo, gestionarlo. Y todas estas interacciones entre la capacidad de trabajo y la fatiga son las que pueden producir al final las adaptaciones o los cambios positivos, y si no están bien controlados, son cambios negativos, de manera que la disponibilidad se puede ver reducida. Hay que anotar también que la fatiga aguda que sucede inmediatamente termina la carga interactúa con la recuperación que también empieza no después de que la fatiga desaparece. Cuidado con eso. La recuperación empieza inmediatamente la carga termina. Es la interacción entre la fatiga y la recuperación la que también ayuda a realizar estos procesos adaptativos y de recuperación. Miremos ahora el individuo como tema central. Se aplica la carga con un método, tiene que ser sistemático y a través de unos medios de entrenamiento. Pero el individuo trae unas condicionantes y unas determinantes, las cuales todas tienen que ser tenidas en cuenta. Las determinantes son mucho más críticas, no son controlables, pero tienen que manejarse. La edad, el sexo, el genotipo, la experiencia deportiva, el nivel intelectual, la personalidad y sobre todo una salud de base que permita que se den todos los procesos del alto rendimiento. Sin salud no hay rendimiento. Pero también tenemos unas condicionantes que son las que sí controlamos o afectamos o gestionamos. ¿Cuáles son ellas? Los ciclos biológicos, el estado anímico, el grado de recuperación, la fatiga, la nutrición, la hidratación, el ambiente, la implementación, entre otras. Y todo esto interactuando de manera compleja a través de un proceso que se llama la adaptabilidad, que también es muy genotipo dependiente, va a producir las respuestas que pueden ser múltiples de acuerdo al grado de interacción entre todas. Si las controlamos, podemos hacer de alguna manera reproducible del tema y sobre todo poder hacer que el individuo se adapte o que mejore el rendimiento o que quitemos en el momento apropiado la fatiga acumulada. Pero esto solo lo lograremos si se hace un proceso de monitoreo. He aquí la importancia del monitoreo. El monitoreo no es medir, el monitoreo es intervenir. Miremos ahora el cuadro del atleta y miremos los diferentes dominios o los dominios más importantes de los cuales podríamos echar mano para afectar y medir en un modelo que hayamos creado para nuestro deporte. Tenemos la carga, afectará el dominio hormonal y bioquímico. Antes usábamos mucho seca y urea. Está un poco difícil de medir, pero ojo porque se ha sobreestimado el valor de estas variables que requieren mucho contexto para ser interpretadas. El wellness, saber cómo está la fatiga, el sueño, el dolor, el estrés, el dolor muscular. Todo esto es súper importante, es una de las principales factores del control del deportista. No nos olvidemos que es muy importante, pero que no es el único. Si hacemos solo wellness, tampoco tenemos una información que nos permita tomar adecuadas decisiones. En el tema autonómico, el sistema autonómico recibe los estados de carga y de recuperación y ayuda a ser el efector precisamente de esta situación. Y como se puede expresar a través de la variación del ritmo cardíaco, ya que los dos sistemas actúan de manera simultánea y producen cambios que pueden ser vistos a través de los análisis frecuenciales o los análisis estadísticos de la variación del ritmo cardíaco, se puede saber el grado de recuperación, ya sea que predomine o no predomine el sistema nervioso autónomo. Ya veremos algún ejemplo. Otros, controlar y afectar la hidratación, el estado nutricional fundamental, rendimos lo que comemos, el estado psicosocial, absolutamente importante. Y por supuesto el estado neuromuscular, porque en estados de fatiga el sistema neuromuscular puede compensar, pero cambia la forma como los músculos se contraen y eso hace que la fatiga se enmascara. Pero a través del análisis neuromuscular con plataforma de fuerza en un contramovimiento se pueden identificar estos cambios. Todo ello a través de un mecanismo de percepción de integración de todas estas variables, pues se percibe cómo está la carga en ese momento, se perciben cómo afectan las demás variables. Este
modelo para ver estas múltiples respuestas. Y aquí se va creando el modelo. Aquí tenemos 6 variables importantes que somos en el fútbol: el bienestar, la termografía como dominio funcional, el neuromuscular, la hidratación, el bioquímico, el autonómico. Y vemos que se pueden tener parámetros ideales, parámetros del promedio del grupo y los parámetros individuales. Entonces aquí tenemos un análisis transversal, una foto en un momento de 360 grados, donde se puede tener el contexto que permite interpretar los cambios en las variables. No esperen tener valores normales, aquí no existe la normalidad. Venimos haciendo un seguimiento longitudinal y las tendencias individuales nos van dando los rangos de variación individual. Y lo que vemos acá es cómo se relacionan en un momento específico en el tiempo todas estas variables para tomar unas mejores decisiones. En resumen, ¿cómo veríamos entonces el proceso de del monitoreo? Como algo sistemático que sí recoge información de todos estos dominios para ver qué relación hay entre la aplicación de la carga y las respuestas a la misma. Se hace en tiempo real para ver si el entrenamiento es suficiente para las necesidades de competición, minimizar las cargas excesivas. Hoy en día no se entrena más, no entrenando más se mejora más. Y lógicamente modular o gestionar la recuperación. En este modelo, que ya además miren que está en el libro de McGuigan de monitoreo, pues se ven que los cambios en los biomarcadores y es que están relacionados con la carga permiten establecer si la intensidad y el volumen corresponden a la capacidad de trabajo. Eso es fundamental, porque ajustando esto a la capacidad de trabajo, viendo cómo esto afecta a todas las otras dimensiones, podemos tener un correcto diagnóstico y podemos intervenir de manera apropiada y no esperar, como en este caso, de un seguimiento longitudinal de una variable neuromuscular, que la variable baja por encima de sus tendencias o variaciones individuales. Por eso es necesario ir viendo cómo la carga se aplica y cómo responde el individuo. Lógicamente, cargas elevadas van a producir efectos esperados en las biomarcadores que van a salir de los rangos, pero hay que ver que vuelvan a entrar a estos rangos. Hay que ver cómo con el tiempo estos rangos de variación individual van cambiando porque el individuo se va adaptando o desadaptando y hay que ir haciendo los ajustes. Así que tenemos que hacer análisis longitudinal de cómo van cambiando cada uno de los biomarcadores en el tiempo, son las tendencias en el tiempo, y transversalmente en todas las dimensiones, y saber cuándo hay cambios mínimos significativos para poder saber que esto que estamos viendo es real. Y lo hizo el profesor Alejandro Jabaloyes con un modelo de variabilidad de frecuencia cardíaca en la cual él modulaba la carga del día siguiente si la variabilidad se reducía mucho y logró cambios en variables fisiológicas, las más difíciles de encontrar o modificar. Y si es tan efectivo, comparando con un programa de intervención en bloques que fue muy bien planificado y muy bien organizado. Y la efectividad fue muchísimo mayor. Eso es lo que buscamos, ser efectivos, no hacer, digamos, evitar todo lo que es exceso para poder hacer lo que es óptimo. Como en esta charla nos vamos a enfocar, este es el modelo, mire que el modelo puede medir variables de desempeño, que hay que medirlas, pero vamos a centrarnos en las variables de la fatiga. También tenemos variables para la salud, para mantener la elegibilidad y la prevención de la lesión, y variables en etapas específicas, cuando se va a altura, cuando se va a calor, cuando hay cambio de zonas horarias. En ciertas etapas hacemos controles antropométricos, en fin, este es el modelo. Y vamos a ver en la fatiga qué podemos hacer. Cambios bioquímicos, endocrinos, autonómicos, neuromusculares, bienestar, fisiológicos y de hidratación. Vamos a ver algunos de ellos. En lo bioquímico, como decíamos, es una variable que ha sido sobreutilizada. Quizás se ha venido utilizando mucho menos por la falta de la disponibilidad comercial de los equipos portátiles, además que se hacen con química seca y con una gota de sangre, y eso ha dificultado mucho. Pero definitivamente creo que lo podemos seguir usando y aquí vemos esas variaciones sobre los rangos individuales, lo que permite establecer cuando un deportista tiene una respuesta bioquímica en la seca o en la urea. Cada una indica diferentes aspectos de la carga y cómo estas variables, si se relacionan con las demás, podrían dar información importante.
En el cambio endocrino quiero mostrarles esto porque esto sí viene para el futuro. Y es que ya están disponibles comercialmente los kits de saliva para mirar cortisol-testosterona, que permite sacar la relación cortisol-testosterona, que nos da indicador de cómo está el índice catabólico anabólico. Es decir, cómo está la adaptación a la carga, si hay capacidad adaptativa o si no lo hay, o si hay un déficit acumulado de recuperación. Esta variable me parece bien interesante, poco invasiva y va a ser sumamente práctica. Todo lo que se hace en monitoreo debe ser práctico, no invasivo, no tan costoso, eso puede ser un problema para esta variable, y reproducible. Aquí tenemos el dominio autonómico, lo hacemos muy fácil con un equipo que se llama el First Bit, que mira la variabilidad en cuantos individuos se quiera. En caso del fútbol, tenemos en 3 minutos, podemos hacer el test de recuperación rápida, que es lo que ustedes están viendo acá, y poder establecer el grado de estrés autonómico a través de una variable, es de un complejo algoritmo, pero cuyas variables fundamentales están la frecuencia cardíaca de reposo y el RMSSD para ver la función autonómica parasimpática. Y este algoritmo que lógicamente no conocemos, de verdad hace algo bien interesante porque la fatiga autonómica, que es mixta pero un poco más central, nos indica hacia dónde trabajar. Deportistas con mucho estrés que no han dormido, el jet lag y un poco con falta de recuperación de la carga anterior, podemos saber que tienen reducida la variabilidad de la frecuencia cardíaca con relación a qué? A sus propias tendencias individuales. Recordamos, no hay valores normales. Y esto de verdad que nos ha sido súper útil. Ustedes ven aquí un ejemplo. El jugador llega, tiene una muy buena recuperación, juega y su variabilidad baja. En la medida en que baja o baja mucho, como en este caso que baja hasta el 40%, esto indica que hay la necesidad de intervenir de una manera mucho más asertiva y específica hacia lo que modifica la respuesta autonómica. En el tema neuromuscular, pues en un salto, aquí tenemos una curva de ejemplo del sistema Bike Performance. Es muy interesante porque lo que ustedes ven acá viene del músculo exactamente, no tiene intermediación. Ustedes ven izquierdo, derecho, y aquí está la curva fuerza-tiempo de lo que sucede en el salto. Y podemos ver fases muy específicas para la fatiga, muy específicas. Hay un artículo muy interesante de Bishop donde se puede ver cuáles serían los principales indicadores para medir fatiga, porque tendrán para rendimiento, para prevención o para lesión. Y estos factores, entonces, la altura del salto, la relación entre el tiempo de vuelo y tiempo de contracción, el tiempo de duración excéntrica. Ojo, un atleta fatigado cambia radicalmente esa fase excéntrica. El RSI modificado. Son variables que son súper sensibles a la fatiga neuromuscular y que con estas cuatro creo que tenemos un arsenal poderoso para poder hacer la monitorización y el seguimiento de la fatiga acumulada desde lo neuromuscular. Como vemos aquí, el seguimiento de esta variable, ustedes ven cómo el tiempo de vuelo, tiempo de contracción se reduce ostensiblemente post partido y el grado de reducción nos dice el grado de fatiga o el estado de recuperación del individuo desde el componente neuromuscular, lo que implica necesariamente afectar las cargas del día siguiente. Aquí tenemos el wellness, un índice muy interesante que es el índice de Hooper, que suma sueño, estrés, fatiga, dolor muscular sobre 7 puntos. Por encima de 15 estamos hablando de un índice global de bienestar disminuido y también se ve aquí pues si el problema es de sueño, si es de estrés, si es de fatiga o de dolor muscular para hacer intervenciones que si esto se correlaciona con las otras variables del wellness pues vamos a poder hacer intervenciones muy específicas. Allá vamos. Individualización de la recuperación, individualización de las intervenciones. Ya no hacemos esto como en una factoría donde todos hacen lo mismo. Ya no le dedicamos el mismo tiempo al que no tiene recuperación con el que sí, ¿vale? Entonces vamos a darle más tiempo al que necesita más y menos tiempo al que necesita menos. Aquí vemos una curva de seguimiento, además medimos el RPE como indicador global de la carga aplicada, se pueden obtener algunos índices de unidades arbitrarias que ayudan mucho a saber ese componente de la percepción del esfuerzo y ver cómo eso afecta las variables del wellness que deben empezar a subir y a mejorar antes del partido. Si eso no sucede, no está bien. Estamos también involucrándonos en el control fisiológico, la termografía es eminentemente fisiológica. No es normal que existan asimetrías térmicas, no es normal que un grupo muscular esté más caliente que otro o más frío que otro.
Entonces, a través de un software como que se llama ThermoHuman, es posible hacer el seguimiento y encontrar cuáles de esas variables son importantes para ser intervenidas, si son o no son significativas. Y además hay un índice global del estrés térmico que se llama el TRI, que permite saber si el individuo que no se recupera tiene una respuesta hipo o hipertérmica, que nos permite darnos cuenta que no se ha recuperado desde lo fisiológico y que requieren unas intervenciones específicas. El sistema también da alarmas en los grupos musculares dependiendo del grado de asimetría térmica, lo que nos permite intervenir específicamente sobre grupos musculares. Este es un ejemplo del TRI. Ustedes ven que al final, en la última medición, el TRI está un poco elevado, más de lo que es la tendencia, y eso indica un mal estado de recuperación global. Miren todo lo que podemos hacer con la termografía: prevención, seguimiento de la lesión, apoyo al diagnóstico, prescripción de la recuperación, y eso pues es súper valioso. Y finalmente, ¿cómo gestionar la carga? Pues aquí está el ejemplo. Entonces vemos acá que tenemos siempre alguna medición de la fatiga, alguna medición del performance, objetivas sobre todo, y vemos aquí este cuadro. Sí, el atleta normalmente está en un momento donde hay mucha fatiga, pero también el desempeño va mejorando. Es lo que esperamos, es lo que sucede con las altas cargas y la gran cantidad de competencias que son sometidos. Por eso necesitamos monitorizar, planear el taper para desaparecer la fatiga acumulada, o controlar o modular la fatiga cuando se necesita, el timing de la forma deportiva. Recuperar, recuperar y recuperar. Todo el tiempo estamos en ello en el alto rendimiento. Pero por otro lado, si hay una forma deportiva baja con un nivel de fatiga alta, algo está mal. Estamos ante una situación de urgencia. Aquí hay que ajustar la carga, recuperar y cambiar el esquema de carga y de aplicación de las medidas de recuperación, porque el individuo no va bien. En caso contrario, que hay poca fatiga y poca forma, el individuo está entrenando en cargas subóptimas o está en transición. Por lo tanto, hay que progresar y mejorar este ciclo de carga-recuperación. Y finalmente llegamos al punto de la competencia donde deseamos estar con alta forma, baja fatiga, que es lo que se hace a través de la periodización del tapering para estar en lo que llamamos el peak. Cuando se recolectan apropiadamente, ojo con la calidad del dato es todo, y se interpretan adecuadamente con un modelo, con dominios, con un conocimiento de los sistemas complejos, estos datos puede ser importantísimo en la toma de decisiones relacionado con la planificación y manipulación del entrenamiento. Si lo logramos hacer, creo que somos importantes en el proceso y podemos llegar a ser determinantes en el resultado deportivo. Para ello, entonces los invito a empezar a crear sus modelos, a aprender sobre los sistemas complejos, para que podamos, a través de un proceso objetivo de intervenciones, mejorar la efectividad del entrenamiento, mejorar el performance, y con ello finalmente ser factores del resultado deportivo. Creo que eso es fundamental para que las ciencias hoy en día sean un aporte no importante, fundamental para el proceso y para el cuerpo técnico. Somos parte del cuerpo técnico y creo que con ello podemos entonces ser efectivos, ser fundamentales y ser necesarios, porque esto depende de manejo de sistemas de información, dispositivos complejos tecnológicos cada vez más portátiles que no están al alcance, digamos, del cuerpo técnico, porque ellos están en otra cosa. Nuestra tarea es entregarle los jugadores para que ellos hagan lo que tienen que hacer y entregárselos en el máximo nivel de disponibilidad. Si lo logramos, vamos a ser muy importantes en el alto rendimiento. Muchas gracias.